Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de temas relacionados con la espiritualidad. Te voy a compartir, en este caso, lo que es la conciencia y la inconsciencia, dos términos igual básicos que se tienen que comprender para poder encaminarse a el camino de la espiritualidad. Ya veíamos previamente lo que es el alma, lo que es el espíritu, el cuerpo. También hemos visto en el video pasado algunas otras palabras que pueden ser bastante importantes en el contexto de que si unificamos todo lo que hemos visto hasta ahora, nos da un panorama mucho más amplio de lo que puede significar la espiritualidad. Ahora sí que en un entendimiento intelectual que nos permita pues trascenderlo, en el sentido de que lo que vayamos a practicar pues tenga esa base, y asimismo con el paso del tiempo pues podamos ir profundizando en esos conocimientos. Que la idea que quiero compartirles en ese sentido es que todo lo que uno trabaja con espiritualidad es práctico y al mismo tiempo también es algo intelectual, va de la mano siempre. No podemos tener una experiencia de vida en la que meramente estemos enfocados en lo que nos hace sentir la experiencia, en lo que pues podemos palpar en esos momentos, ¿no? A lo mejor una buena comida o un viaje de vacaciones, ¿no? En donde, no sé, estás en la playa y estás descansando y sientes la brisa, etcétera. No solamente eso, sino también algo intelectual, porque cuando nosotros experimentamos algo que nos agrada, es necesario también satisfacer esa parte mental. Y porque como ya vimos, pues el alma, el espíritu, el cuerpo son tres partes de la realidad, tres aspectos de la realidad que son interrelacionados unos con otros, y por lo tanto para que pueda haber realmente una espiritualidad debe de existir esa conexión, ese manejo de estos tres aspectos y bueno, pues poder tener una experiencia de vida más completa, más plena, podríamos llamarlo así. Entonces, sí, lo que habíamos visto también es lo que es el ser, es el ego y también la voluntad, que van de la mano. Y bueno, vamos a ver en este caso ahora lo que es la conciencia y la inconsciencia, que si vinculamos todas las palabras que hemos visto en los videos previos, nos van a hacer todavía más sentido de lo que aborda la espiritualidad como tal. Entonces, vamos a comenzar ahora sí a adentrarnos en el tema. La conciencia y la inconsciencia van a ser dos términos que normalmente se usan para referirnos a cuando algo está bien y cuando algo está mal. Ejemplo, está bien que respetes las leyes de tránsito, que no te pases un alto. Está mal que te estaciones en donde es un lugar para minusválidos, cuando tú no eres un minusválido. En ese sentido, cuando incurres en una falta, pues lo normal es decir que es un inconsciente, ¿no? Porque está haciendo algo que no debería. Y por el otro lado, si estamos haciendo algo que aparentemente es bueno, pues decimos que es una persona muy consciente, porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Y es bueno. En el camino de la espiritualidad, esos significados cambian. No son suficientes, de hecho no tienen una conexión directa con el aspecto moral de las cosas, de lo que está bien y de lo que está mal. Yo diría que va más encaminado a comprender la naturaleza de la realidad, y en ese sentido podemos manejar una analogía. Cuando nosotros estamos dormidos, físicamente hablando,
pues suceden muchas cosas en el sueño, ¿no? Podemos acordarnos de lo que soñamos, a lo mejor no, pero supongamos que nos acordamos y puede ser a lo mejor una fantasía, ¿no? No sé, estamos en medio de una historia de acción, ¿no? Como si fuera una película hollywoodense. Y cuando despertamos, nos percatamos de que era un sueño, ¿no? No estábamos realmente conscientes de lo que estaba sucediendo en esos momentos, que a lo mejor pues no pasaba nada, realmente estábamos simplemente acostados en el medio de la noche, en el silencio completo, y todas esas fantasías que estaban en ese sueño pues eran parte precisamente de una fantasía. ¿A qué voy con esto? Que la inconsciencia podemos equipararla con la fantasía, y la conciencia podemos equipararla con lo que es la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En ese sentido, pues que una nos permite conocer lo que verdaderamente está pasando y la otra nos obstaculiza esa visión real de las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Estamos con nuestros familiares en una reunión y estamos platicando de temas de política, ¿no? Y en esos temas de política pues ya sabemos que nunca se llega a un acuerdo porque cada uno pues tiene preferencias diferentes. Entonces sería inconsciente, en ese sentido, tratar de llegar a un acuerdo cuando sabemos que hablar de este tema normalmente no nos lleva a eso. De hecho, nos puede incluso llevar a discusiones y cosas feas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fantasía, ¿cuál sería? Pues que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Hablando de estos temas. Y la realidad es percatarse de que hablar de estos temas no nos van a, en primer lugar, permitir acordar algo. Y en segundo, nos van a traer cosas negativas, cosas que nos pueden lastimar o podemos lastimar a los demás. Entonces, esa realidad, si la podemos percibir, nos haría conscientes de, hablando en ese contexto. Ahora, si hablamos ya de lleno a lo que es la espiritualidad, es muy de la mano, va exactamente encaminado a lo mismo. Si nosotros estamos percibiendo lo que ya hemos visto, que es el cuerpo, que es el alma, que es el espíritu, que como he comentado, son aspectos de la realidad que podemos percibir. Y si los estamos presenciando, vamos a decirlo así, estaremos conscientes de lo que somos. Y también estaremos conscientes de lo que es el mundo. Caso contrario, cuando no estamos con esa presencia completa, yo diría, de lo que está sucediendo, es como si estuviéramos en una fantasía, porque puede que a lo mejor sintamos enojo por algo, pero manifestemos alegría aparente. Claro que esto se debe muchas de las veces a tratar de quedar bien con alguien, por ejemplo, ¿no? O simplemente evitar algún conflicto. Sin embargo, si pudiéramos manifestar lo que verdaderamente estamos sintiendo y lo que estamos pensando, esa totalidad de la percepción que estamos manejando, es ahí donde radica el poder de la espiritualidad. Nos permitiría hacer crecer el nivel de conciencia, no solamente nuestro, sino también de todos los que nos rodean. Porque al yo manifestar un aspecto de mí que no conocen los demás, de alguna u otra forma genera una reacción y por lo tanto situaciones que no serían posibles si no hubiera manifestado eso que
que tengo adentro. Entonces es ahí donde radica la importancia de lo que es la conciencia y la inconsciencia. Por un lado, una nos permite manifestar lo que somos y ya con eso sentirnos súper bien. La verdad es que es un hecho. Cuando puedes ser quien eres, es decir, cuando estás consciente de lo que está pasando y por lo tanto actúas en consecuencia, hay una felicidad natural, espontánea. Y es así mismo, esto nos lleva a una plenitud que es mágica, porque no se debe a alguna situación externa, a algo que hayamos hecho para poder ganar esa felicidad, como lo normal sería pensarlo, ¿no? Así, como si yo tengo un carro del año, si yo logro hacer esto, si yo puedo descansar, etcétera, etcétera. No depende de esas circunstancias, no depende de nada de lo que sucede afuera. Está completamente conectado a esa totalidad, a esa conciencia que tenemos de lo que somos y de lo que está pasando ahorita en este momento, por ejemplo. Si llegamos a eso, dejaremos de estar, por lo tanto, inconscientes. Dejaremos de tener una fantasía, una creencia de lo que podría ser la realidad. Suena a lo mejor un poco sencillo, en el sentido de que pues sí, ¿no? O sea, es como cierras los ojos, no ves nada. Abres los ojos, te percatas de todo lo que está sucediendo. Pero ya en esos términos y en este contexto de la espiritualidad, pues es bastante impactante, yo diría, llevarlo a la práctica. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a echar una mirada adentro y convivir con lo que estamos presenciando, que a lo mejor son aspectos que normalmente no vemos o que queremos no verlos porque puede que a lo mejor ocasionen alguna situación negativa, ¿no?, en nuestras vidas? Pero ahí es donde está la clave. La conciencia en ese sentido es un aspecto que nos lleva a la totalidad de las cosas. Y cuando algo es total, algo está completo, es imposible generar consecuencias negativas. Porque al nosotros estar manifestando lo que somos constantemente, ya hemos hablado de esto en los videos pasados en el término del espíritu, lo que estamos haciendo es canalizar la naturaleza, es decir, la existencia, porque no solamente estamos limitados a este cuerpo físico como ya lo hemos compartido, y eso que estamos haciendo está irradiando todo nuestro entorno. Es como tratar de saber si alguien nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Lo sentimos, es algo que ya sabemos. Entonces, cuando alguien es total, alguien es real en ese sentido de que puede manifestar lo que es, no tendría por qué generar ningún conflicto. Y de hecho no es así. Yo lo he experimentado, no es así. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque adentro de mí no hay ningún conflicto. Y por lo tanto, al poder manifestar esto que estoy siendo en ese momento, transmito lo mismo: paz, plenitud, felicidad, un estado de que todo está bien, que no hay por qué alarmarse, no hay por qué enfadarse, no hay por qué cuestionar lo que está pasando, simplemente vivirlo como es. Claro que para llegar a eso se requiere una preparación. Por eso decía al principio que no solamente es una experiencia de sensaciones, sino también es mental, es intelectual. Para poder tener esa apertura, poder mirar hacia adentro y tener la totalidad de lo que estamos percibiendo, sí necesitamos forzosamente un marco conceptual de las cosas, para que a la hora de que nuestra mente, que por naturaleza es inquisitiva y está constantemente analizando todo, cuestionando todo, nos haga sentido lo que estamos haciendo y no nos
como se dice, no nos autosaboteemos de lo que está pasando en ese momento. Simplemente fluir, como dirían los antiguos griegos, ¿no? Los filósofos de esa época. Ahorita no me acuerdo exactamente quién, pero había a un filósofo de esos tiempos famoso que decía que todo debe de estar fluyendo. A eso se refería. A que mientras estamos presentes es inevitable que ese flujo natural que se desarrolla hasta el día en el que nos morimos y todavía después, nunca termina, esté así, constantemente tomando su curso sin ningún obstáculo. Eso es lo importante, sin ningún obstáculo, porque con el conocimiento que he adquirido, con ese marco conceptual que ya tengo, permito que suceda. Para eso se trabaja muchísimo estos temas, para que a la hora de la acción, a la hora de ya estar haciendo lo que se tiene que hacer, pues uno pueda realmente disfrutar de esa experiencia y hacerlo, como he dicho en otros videos, algo sublime de lo cotidiano. El hecho de tomarte un café, simplemente abrir los ojos y ver que ya es otro día, bañarte, esas experiencias que normalmente a lo mejor no les prestamos tanta atención porque son triviales y que no tienen un significado profundo porque todavía no lo hemos trabajado. ¿Y por qué no lo hemos trabajado? Pues por lo que he comentado, no se tiene todavía un marco conceptual por el cual nosotros podamos comenzar a profundizar y conocer esos aspectos que normalmente pues no se les da importancia, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. La conciencia es un esfuerzo, o sea, no es algo que suceda de manera pues ahora sí que natural y por inercia, no, todo lo contrario. Hay que hacer un esfuerzo para poder estar presente y percatarse de lo que está sucediendo. Como diría, hay un personaje de las obras de Carlos Castaneda, es de tener el diálogo interno, y no me refiero a los pensamientos, sino a nuestro actuar mecánico, y por primera vez hacer las cosas con el sentir y estando 100% presentes en eso. De tal manera que cuando llega un conocimiento intelectual, de que se nos hace una ocurrencia de esa experiencia que tuvimos y que la estamos reflexionando, pues nos haga sentido y se adhiera. De tal manera que cuando llegue una experiencia nueva, ese conocimiento previo pues salga y nos ayude a que lo que estamos experimentando se vuelva todavía más sublime, más de lo que ya estaba. Entonces es súper padre, y a quienes les interesa esto, la verdad, no se arrepiente uno, ¿eh? O sea, es algo que posiblemente no puedas compartir. De hecho, lo estoy haciendo yo con estos videos, pero así como estarlo platicando con alguien X, no sé, un compañero de trabajo, un amigo incluso, pues es un saque de onda porque no tiene, pues la verdad es que gran relevancia, tal vez, que no son temas que puedan llegar a tener eco con las personas, ¿no? Normalmente uno no piensa en esto. Pero bueno, ya con la satisfacción que uno tiene, pues mínimo se puede irradiar, y tal vez en algún momento, como ya decía en algún video, pues las personas también se interesen en algún momento por eso, ¿no? De, ¿cómo le haces para estar tan de buen ánimo? ¿Cómo le haces para darte cuenta de cosas que yo no me daba cuenta, ¿no? Porque también eso es lo importante. Mientras más vamos profundizando en eso, en esa situación de estar conscientes, de mirar hacia adentro y de saber qué es lo que está pasando, qué sentimos, qué pensamos, qué estamos experimentando con el cuerpo, qué es lo que sucede alrededor, indudablemente vamos puliendo nuestras habilidades
nuestra inteligencia, nuestra forma de comunicar. De hecho, en estos videos, cada que los hago, me siento diferente en el sentido de que hay más libertad para poder expresar lo que siento y lo que estoy pensando. Y eso es padre porque, pues, de alguna manera ya lo traemos dentro, esa necesidad de querer compartir, de querer expresar, de querer lo que sea, ¿no? O sea, manifestar cosas. Entonces, pues para mí ahorita esta es una manera de hacerlo. Digo, no es la única, pero está padre porque también algo que me gustaría compartirles es que mientras vas construyendo ese marco conceptual de cosas relacionadas con la espiritualidad, pues llega un momento en el que necesitas sacarlo, necesitas estructurarlo ya aquí en la tierra, ¿no? Por así decirlo. De hecho, hay un autor de libros de Cábala, que en algún momento también hablaré un poco de Cábala, me gusta mucho, que le pasa lo mismo. Él escribe los libros para poder entenderse, para poder saber de todo eso que ya ha experimentado y de todo eso que se le ha ocurrido en su cabeza. Al ponerlo en papel, el escrito, se da cuenta de la importancia que tuvo ese conocimiento, esa experiencia previa, y que a la hora de ya estructurarlo le permite abrir más puertas. Eso es algo también sorprendente. Que, como digo, vas profundizando, vas haciendo ese recorrido en el túnel de conocimiento que es casi ilimitado, de hecho es inagotable. O sea, cada día que pasa y cada experiencia que uno va teniendo de forma consciente permite ir construyendo poco a poco esa estructura de sabiduría que, vuelvo a lo mismo, te hace feliz, te hace pleno, te hace estar más a gusto con quien eres y más a gusto con los demás, a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues he ahí esa manera de entender la conciencia y la inconsciencia, pues lo mismo. O sea, tiene que haber esa dualidad entendiendo estos conceptos. Por un lado estás despierto y por otro lado estás dormido, como dicen. Igual varias corrientes filosóficas de pensamiento que van encaminadas a la espiritualidad, porque es lo más sencillo. Si podemos entender eso que es sencillo, posteriormente pues podremos elaborar concepciones más sofisticadas. Y más sofisticadas porque fueron de lo sencillo a lo complejo, ¿no? No nos saltamos ese paso de lo sencillo, sino que fuimos poco a poco profundizando hasta llegar a algo muy complejo, pero que, como ya sabemos cuál es ese camino que se tiene que recorrer para llegar a lo complejo, ¿es complejo? Sería la pregunta. Evidentemente no. Entonces, conciencia es un esfuerzo. La inconsciencia es no hacer ningún esfuerzo. ¿Y por qué se tiene que hacer un esfuerzo? Pues porque naturalmente, bueno, no naturalmente, de manera casi muscular, de memoria muscular, pues estamos educados para vivir de forma mecánica, hacer todo de forma mecánica. ¿Por qué? Pues porque tenemos que llegar a un objetivo. En nuestro trabajo tenemos que cumplir con una meta que nos estableció la empresa. Con nuestra familia también tenemos que cumplir un objetivo que es a lo mejor sacar buenas notas, ¿no? Cuando eres estudiante, y honrar a tus papás, ¿no? Y así constantemente. Entonces es muy difícil que en ese camino uno se detenga, o sea, haga ese esfuerzo de detenerse y preguntarse: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es lo que tendría que hacer? ¿O podría estar haciendo algo diferente? Por ejemplo, ¿no? O sea, hacer eso, detener ese modus operandi,
pues requiere un esfuerzo, por eso lo manejo así. No estoy diciendo que un esfuerzo sea levantar pesas o tener que hacer algún movimiento físico para ya soy consciente. No tendría sentido eso. Es una forma de explicarlo. Entonces, ya para concluir, si podemos ver, si quitamos la venda de los ojos, vamos a percibir un montón de cosas. Ese montón de cosas posiblemente no entendemos casi nada. Sin embargo, no importa. Eso no es lo que queremos. Lo que nosotros verdaderamente anhelamos como seres espirituales es llegar en algún momento a estar en paz. Y para eso, pues, ¿qué sucede antes de la paz? Pues hay una guerra, no hay conflictos, hay un montón de cosas. De hecho, en las películas se manejan. Ya más adelante estaré haciendo videos sobre películas, explicarlas en este contexto espiritual, para que pues con esos ejemplos quede más claro, porque la verdad es que desde la antigüedad, con los mitos que se crearon, son formas sencillas de entender cómo llegar del punto A al punto B, que en este caso nuestro punto A es no sé qué está pasando, al punto B ya sé lo que está pasando y por lo tanto estoy en paz, ¿no? Ya, no tengo como que más preguntas, todo me ha quedado claro. Entonces, esa sería la conciencia, una apertura del horizonte, abrir los ojos y percibir todo, aunque no entendamos nada. ¿Y la inconsciencia qué es? Pues simplemente quedarse así, de forma mecánica, no hacer ningún esfuerzo, seguir con ese curso ya acelerado, porque la verdad es que es un ritmo muy acelerado el que tenemos hoy en día. Las redes sociales, la tecnología en sí, los trabajos, inclusive las relaciones familiares y sociales, todo está así rapidísimo, porque hay muchísimas cosas que hacer siempre. Y si no tenemos esa curiosidad por saber qué está pasando realmente dentro de todo eso, pues vamos a estar así, con los ojos cerrados. Y bueno, pues creo que con esto me gustaría concluir esta serie de videos en donde estoy explicando palabras básicas. Ya más adelante estaremos manejando otros temas que igual van a ser introductorios. De hecho, creo que todo este año voy a manejar así temas introductorios para, pues primeramente, como ya les compartí, asentar lo que ya traía ahí rondando en la cabeza, y por otro lado pues incentivarlos a que sigan adelante con su búsqueda, sigan adelante con esa inquietud que todos tenemos, ¿no? De conocernos y de poder estar a gusto con esta vida, a gusto pues con todo, ¿no? No nada más con uno, sino con todo lo que pasa. Entonces, con esto terminamos este video. Si te gustó lo que he compartido, danos un like, suscríbete al canal para que sigamos alimentando esta cuestión. Y igual, si lo crees necesario, pues compártelo con quien